Hola a todos, bienvenidos a un video de tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores, soy médico general egresado de la Universidad del Rosario y aceptado como residente de primer año de Medicina Interna en la Universidad Javeriana. El día de hoy les queremos traer un video con información concreta y verdadera acerca del COVID-19. Todos sabemos que estamos en un momento complicado de la pandemia con el segundo pico y lastimosamente el COVID-19 también nos ha traído una pandemia de falsa información y de falsas noticias que han generado repercusiones negativas sobre la población. Teniendo en cuenta eso, quisimos hacer este video para población médica y no médica, para que todos tengamos claras las ideas clave que tenemos que conocer acerca de esta enfermedad y de esa manera sepamos cómo cuidarnos, cómo manejar la enfermedad en tal caso que nos infectemos, cómo prevenir la enfermedad y todo fundamentado en información verdadera. Esperamos les guste muchísimo el video. Si quieren apoyar este proyecto no olviden suscribirse y darle a la campanita. Déjenos un comentario con todas las preguntas que tengan y cuéntenos qué tal les pareció el video. Y por supuesto, por favor, ayúdennos a difundir este video con todas las personas que ustedes puedan para que de esa manera esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. No siendo nada más, comencemos. El video va a estar organizado de tal forma que respondamos a estas 10 preguntas que ustedes ven en su pantalla. Para esto vamos a dividir el video en 3 partes. En el video de hoy hablaremos acerca de cómo es el manejo de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de COVID, hablaremos acerca de cuánto tiempo debe durar el aislamiento, si existe o no la reinfección y qué papel tiene la vacunación. El manejo de los pacientes con COVID varía conforme a si el paciente está en la casa, no requiere hospitalización o si el paciente está hospitalizado y críticamente enfermo. Vamos a hablar primero del manejo del paciente ambulatorio, el paciente que está en la casa. En estos pacientes el manejo del COVID es sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se da un medicamento si el paciente tiene síntomas. Si tiene dolor de cabeza, le damos acetaminofén. Si tiene fiebre, le damos acetaminofén. Si tiene muchos dolores corporales, le podemos dar ibuprofeno o naproxeno, etc. Pero no existe ninguna evidencia de que dar algún medicamento por el simple hecho de tener COVID disminuya las probabilidades de que uno se complique o mejore los desenlaces de estos pacientes. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque lastimosamente uno ve que los pacientes ambulatorios tienen más medicamentos, tienen un cóctel de medicamentos versus los pacientes que están hospitalizados. Entonces me parece muy importante acá mencionar varios de esos medicamentos que se utilizan, el por qué no tienen evidencia y qué cosas adversas podrían generar en ustedes si se toman esos medicamentos de forma indiscriminada. Empecemos con la ivermectina, uno de los más famosos. La ivermectina salió un artículo hace algunos meses que demostró que la ivermectina disminuía la replicación del virus. Y ese artículo se regó por por todas las personas, y entonces todas las personas sí ivermectina porque la ivermectina reduce la replicación del virus. Ese estudio se hizo en una botella, ¿listo? O sea, fue en laboratorio, cogieron virus, cogieron ivermectina y pum, la ivermectina disminuyó la replicación viral. Resulta que las concentraciones que utilizaron para que disminuyera la replicación de este virus son concentraciones que en nuestro cuerpo serían tóxicas. ¿Listo? Entonces no hay evidencia alguna de que la ivermectina, la dosis en la cual se puede tomar en el ser humano, reduzca esa replicación viral. Y la ivermectina tiene unos eventos adversos muy bien documentados, como lo son las reacciones alérgicas a nivel de la piel, reacciones a nivel de las articulaciones como inflamación y dolor de las mismas y alteraciones en lo que son los componentes celulares de la sangre. Hablemos de un segundo medicamento, la acitromicina. Hay un montón de cadenas que están circulando por WhatsApp que dicen que cuando uno tiene COVID debe tomar antibiótico antes de que se complique y a todos les mandan acitromicina. Hay varias cosas a tener ahí en cuenta. Uno, la citromicina no previene absolutamente nada del COVID. El COVID es un virus, no es una bacteria. Entonces no va a manejar el COVID. Y no existe ningún papel en dar antibióticos antes de que uno se infecte en una bacteria. Así como que los antibióticos no es como que prevengan que uno se sobreinfecte de una bacteria. Más teniendo en cuenta que la bacteria que más causa neumonías en el ser humano es resistente casi en el 40% de los casos a ese antibiótico. ¿Listo? ¿Qué cosas malas sí puede generar el antibiótico? A nivel personal, a nivel de la persona que se toma el antibiótico, puede generar arritmias fatales. Entonces puede que el paciente no se complique de COVID, pero resulte con una arritmia que puede tener incluso un desenlace mortal. Y adicionalmente, en términos como de salud pública, cuando tomamos antibióticos de forma indiscriminada, resulta que cuando tengamos infecciones bacterianas, sea ahora o en el futuro, esas bacterias pueden ser resistentes a esos antibióticos que utilizamos sin indicación
médica, lo cual es bastante grave. Hay muchas noticias, hace poquito salió una de hay unas bacterias que ya son resistentes a casi todos los antibióticos y lo que hacemos con este consumo indiscriminado es potenciar esto. El tercer medicamento es la prednisolona. He visto prednisolona en un montón de pacientes a unas dosis exageradamente altas. La prednisolona es un medicamento que inmunosuprime, es decir, que baja las defensas de la persona que se la toma. Si uno está con una infección leve en la casa, si uno baja las defensas de ese paciente, aumenta el riesgo de que se sobreinfecte, es decir, de que una bacteria entre al pulmón y genere una neumonía. Adicionalmente, la prednisolona aumenta de peso y aumenta el riesgo de sufrir diabetes, mientras que no previene absolutamente nada del COVID. Vamos a hablar ahorita que si hay un primo de la prednisolona, que es la dexametasona, se utiliza en los pacientes hospitalizados, pero es porque ellos tienen una respuesta inflamatoria tan exagerada que ya está afectando al propio cuerpo. Entonces ahí sí es más el beneficio de inmunosuprimirlos que el riesgo de que de pronto se sobreinfecten, mientras que en el paciente que está ambulatorio no hay ninguna justificación en colocar ese medicamento. Y por último, una combinación que he visto un montón, aspirina con ibuprofeno. La aspirina, ustedes saben que es un medicamento que se utiliza, como dicen coloquialmente, para adelgazar la sangre, para que uno no forme trombos ni coágulos en la sangre. La aspirina nuevamente no tiene ninguna evidencia de manejo en COVID y resulta que sí aumenta muchísimo el riesgo de que uno sangre, sobre todo de que tenga sangrados gastrointestinales, del tracto gastrointestinal. Y ese riesgo de sangrado aumenta considerablemente cuando combinamos la aspirina con alguno de estos medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso y en resumen el manejo es sintomático. Yo les digo a los pacientes, es como cuando ustedes tienen una gripa. Cuando uno tiene gripa uno solo se maneja, si tiene síntomas uno solo va a urgencias, si está muy maluco y así sucesivamente. En cuanto al manejo intrahospitalario, el manejo del paciente que se complicó y requiere hospitalización, aquí tampoco hay que poner antibiótico a todos los pacientes, tampoco hay evidencia de que eso sirva. Primer mensaje clave. Hay dos medicamentos que están avalados para el uso de los pacientes con COVID. El primero de ellos es la dexametasona. La dexametasona tiene evidencia de que disminuye la mortalidad en los pacientes que están intubados y en menor medida en los pacientes que requieren oxígeno. Entonces la dexametasona se utiliza en estos pacientes. El otro medicamento es el remdesivir. El remdesivir no tiene evidencia en intubados, sino en pacientes que requieren oxigenoterapia o que están hospitalizados, pero el remdesivir no demostró disminuir la mortalidad, es decir, no genera que los pacientes se mueran menos, sino que genera que los pacientes se recuperen más rápido y duren menos tiempo en el hospital. De resto, no existe ningún otro medicamento por ahora con evidencia. No quiere decir esto que no haya que darle medicamento a los pacientes hospitalizados, porque evidentemente estamos frente a algo que no conocemos y por eso hay un montón de estudios que se están llevando a cabo con múltiples medicamentos. La recomendación es, usted decidirá si acepta o no esos medicamentos, pero si lo hace, hágalo en el contexto de un ensayo clínico, ¿listo? No en el contexto de porque sí, sino en el contexto de un ensayo clínico. Hay hospitales que están haciendo ensayos con colchicina, otros con ivermectina, y digamos que pienso yo que en los pacientes hospitalizados sí se justifica hacer esos ensayos para saber si hay pacientes que hay algún medicamento que me vaya o no a mejorar la mortalidad de los pacientes. Un último mensaje clave, claro está, la hidroxicloroquina, creo que ya todos lo saben, pero si no, no sirve absolutamente nada y aumenta el riesgo de morirse por una arritmia fatal en el corazón. No sirve ni en la casa ni en el hospital. La cuarentena en los pacientes con COVID debe ser estricta, ¿listo? Dentro del hogar es muy importante que el paciente tenga su aislamiento en un solo cuarto, ojalá que tenga su propio baño y hay que separar todos los elementos de este paciente. Loza, cubiertos, ropa, etcétera, todo debe estar aislado y cuando se manipulen los objetos del paciente se debe hacer siempre con uso de elementos de protección personal. Si no hay la posibilidad de que haya un baño exclusivo para el paciente contagiado, se debe desinfectar el baño cada que sea utilizado por este paciente. Adicionalmente, la pregunta que siempre surge es, listo, ¿y por cuánto tiempo tengo que estar en cuarentena si me dio COVID? ¿Por cuánto tiempo tengo que estar aislado? La respuesta varía dependiendo de cada caso en particular. Empecemos en los pacientes sintomáticos. Cuando uno tiene un paciente con síntomas diagnosticado de COVID, lo que determina el tiempo de aislamiento es el inicio de los síntomas, no la prueba. Lo que uno hace es desde el inicio de los síntomas el paciente debe estar aislado 10 días y en los últimos 3 días el paciente debe cumplir 3 condiciones. No tener fiebre, no tener dificultad para respirar e ir mejorando progresivamente de los síntomas. Ojo, esto no significa que el paciente tiene que estar asintomático.
puede tener todavía síntomas, pero si va mejorando y dentro de esos síntomas no hay fiebre y no hay dificultad para respirar, desde el día 11 el paciente ya puede darse de alta, ya puede volver a retomar sus actividades y no tiene que estar en aislamiento, porque desde ese día se considera que ya no hay riesgo de que el paciente contagie a otras personas. Por eso la cuarentena dura 10 días desde el inicio de síntomas, siempre y cuando se cumplan esas tres condiciones. El otro escenario es pacientes sin síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, ¿cuánto tiempo debe estar aislado? Entonces aquí depende de si sabemos o no sabemos cuándo se contagió el paciente. Si está claro, tiene un nexo claro con alguien, con una persona con la que estuvo que fue positiva, lo que hacemos es desde ese día contar 14 días y esa es la cuarentena. Si no se tiene idea de cuándo se contagió el paciente, le hicieron una prueba de tamizaje y salió positivo, lo que se hace es desde la toma de la prueba se aísla por 10 días adicionales. La razón por la cual no son 14 días es porque para que la prueba haya salido positiva, uno presume que hubo más o menos 3 a 4 días de incubación previos. Entonces 10 más esos 4 días, ahí se cumplirían los 14 días en los cuales el paciente puede ser contagioso para las demás personas. Vale la pena mencionar que no es necesario tener una segunda prueba negativa para poder levantar el aislamiento o para poder considerar un paciente como recuperado. Está demostrado que las personas que sufren COVID quedan con pruebas positivas por un periodo desde 1 hasta 3 meses y esto se debe a que quedan partículas muertas del virus en la vía respiratoria, pero esas partículas no tienen la capacidad de infectar a otras personas. Anteriormente sí se hacía así, pero ahora que ya conocemos un poco más el virus, sabemos que con los síntomas y con los tiempos que acabamos de explicar es suficiente para poder determinar un paciente como recuperado y levantarle el aislamiento. Lo primero que toca mencionar es que la reinfección sí existe, está demostrada y existe. Pero también es muy importante tener en cuenta que se considera que la reinfección es un evento fortuito, es un evento raro. Entonces hay ciertas condiciones que uno tiene que tener en cuenta para considerar que un paciente de pronto tiene una reinfección. La primera de ellas es el tiempo. Cuando un paciente sufre de COVID, uno presume que durante los primeros 45 días no existe la posibilidad, es casi nula, de que el paciente se reinfecte. Entonces, durante los primeros 45 días, uno no presume reinfección. Después de los 45 días, si el paciente presenta síntomas y esos síntomas no tienen ninguna otra explicación, son muy sugestivos de COVID, uno puede asumir que existe la posibilidad de reinfección y le toma una nueva prueba, que sería la PCR. Listo, aquí no antigénica ni nada, sino PCR. Y existe otra que es cuando los pacientes tienen más de 90 días después de haberse infectado. Si el paciente tiene más de 90 días, sin importar si tiene o no tiene síntomas y le sale una prueba positiva, uno también debe asumir que existe una posibilidad de reinfección. Acá en Colombia solo se hace en pacientes sintomáticos, no en pacientes asintomáticos. ¿Listo? Pero entonces digamos que existe la posibilidad de que alguien tuvo una reinfección porque tiene más de 45 días con síntomas y prueba positiva o más de 90 días con prueba positiva. Eso no es suficiente para diagnosticar la reinfección. Para uno establecer una reinfección por COVID, uno tiene que determinar que el virus que lo infectó primero y el virus que lo está infectando a otra varían entre sí. Son cepas diferentes. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. El problema es que es difícil establecer eso, porque si yo tuve COVID hace 6 meses, ¿dónde estará esa prueba? ¿De dónde pueden saber cuál fue el tipo de virus que yo tuve y cuál es el tipo de virus que tengo ahora? Muchas veces no hay la posibilidad de hacer eso. Si existe la posibilidad, se hace. Si no existe, lo que uno hace es asumir que hubo la reinfección y aislar al paciente conforme a como si fuera pues una nueva infección, tal cual como lo explicamos anteriormente. La vacunación es quizá uno de los temas de los cuales más se habla actualmente en COVID-19. Hay varias cosas a hablar de la vacunación. Lo primero a mencionar es que las vacunas no son deleterias para el ser humano. No existe ninguna evidencia por ahora con soporte científico que demuestre que las vacunas se pueden relacionar con eventos adversos como autismo y cosas por el estilo en los pacientes. ¿Listo? El segundo punto clave que hay que mencionar es que se tiene miedo con las vacunas del COVID porque se hicieron muy rápido. Entonces, pues eso causa cierta sensación de desconfianza. Pero hay un mensaje muy claro acá y es que las vacunas se hicieron rápido, pero no se hicieron al afán. Es decir, no se hicieron los estudios mal hechos ni nada por el estilo, sino que hubo varios factores que contribuyeron a que se pudiera generar así de rápido la vacuna, especialmente tres de ellos. El primero, la plata que hubo, la inversión que se realizó para estas vacunas. Todos los países estaban desesperados porque pues el COVID estaba afectando económicamente al mundo, entonces le metieron mucha plata a la vacuna para que saliera lo más rápido posible. Entonces hubo más recursos de los que ha habido en cualquier evento de la historia en el cual se generó una vacuna.
Segunda cosa, ya había cierto adelanto en cuanto a cómo íbamos a generar la vacuna, porque ya se había tratado de generar una vacuna contra los otros coronavirus que pueden generar desenlaces fatales en el ser humano, específicamente contra el SARS. Entonces ya teníamos adelantado cierta parte de la investigación conforme a cómo crear la vacuna y demás. Eso también favoreció que se generara más rápido. Y tercero y más importante, los voluntarios. Para uno definir que una vacuna es efectiva requiere cierto número de voluntarios para que la muestra sea significativa, es decir, para uno estar bastante seguro de que los resultados son confiables. Usualmente los ensayos de la vacuna, ustedes pues entenderán, no tienen muchos voluntarios, no es mucha la gente que se postula para ser voluntario en un estudio de una vacuna. Sin embargo, en COVID sí hubo demasiados voluntarios porque pues todo el mundo estaba interesado en que esto se acabara, todo el mundo quería tener al menos la posibilidad de estar recuperado, de tener cierta inmunidad contra el virus, y entonces hubo una cantidad histórica de voluntarios que no había habido en ningún estudio previo de generación de una vacuna. De momento son dos las vacunas que tienen autorización para su uso, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Las dos son vacunas muy semejantes en términos de cómo actúan y tienen la misma dificultad, sobre todo para los países que no estamos tan desarrollados, y es que requieren unas temperaturas muy bajas. La de Pfizer menos 70 grados, la de Moderna menos 30, menos 20 grados, que eso requiere unos super congeladores. Teniendo en cuenta esto, la vacuna de Pfizer y de Moderna que ya están autorizados y que se presume y se espera van a llegar a los países de Latinoamérica, en algunos ya está, en Colombia todavía está pendiente, se va a aplicar principalmente en las grandes ciudades donde existe la posibilidad de tener esas temperaturas. Y de ahí la esperanza que hay en la tercera vacuna, que es la que más tiene como pintas de que va a salir próximamente, que es la de AstraZeneca. La de AstraZeneca no requiere esas dosis porque es una tecnología diferente a la que utilizan las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y el otro beneficio que tiene la vacuna de AstraZeneca es que si bien la de Pfizer y la de Moderna son dos dosis, la de AstraZeneca es una única dosis. Hablemos entonces de esa parte de por qué dos dosis. La razón por la cual se requieren dos dosis es porque en los estudios, por ejemplo en el de Pfizer, cuando ponen una única dosis, solo el 50% de los pacientes a los cuales se les puso la vacuna montan anticuerpos, es decir, generan defensas contra el virus. Mientras que cuando se pone una segunda dosis se logra un booster inmunológico, una potenciación de la respuesta inmune, y ya se logra la efectividad que se reportó del 95%. ¿Listo? Entonces ya son más pacientes los que logran generar estos anticuerpos y esta defensa contra el COVID-19. Mientras que la de AstraZeneca, con una única dosis en los resultados preliminares, faltan los resultados definitivos, tuvo una efectividad del 70%. Algo muy importante a mencionar acá es que estos porcentajes son buenos. No existe ninguna vacuna en el mundo que tenga un 100% de efectividad, y tener un 95% es excelente. El objetivo de las vacunas es evitar la transmisión comunitaria de un patógeno, en este caso del COVID. Para lograr evitar la transmisión comunitaria se requiere que el 70% de la población sea inmune. Imagínense, si con Pfizer estamos logrando 95%, pues es mucho más de lo que se requeriría. Y con AstraZeneca tenemos el 70% y además tenemos un porcentaje adicional que son los pacientes que ya tuvieron COVID y que tienen cierto grado de inmunidad. Entonces se lograría evitar la transmisión comunitaria del virus. Entonces el mensaje claro es: las vacunas son confiables, se hicieron con estudios confiables y no hay evidencia de que las vacunas de momento tengan un evento adverso. Se ha relacionado la de Moderna con eventos alérgicos, pero hay muchas noticias malintencionadas como que pueden causar infarto, cosas por el estilo, cosa que es completamente falsa. Y pues la verdad, la vacuna es quizá nuestra única esperanza y nuestra mejor esperanza para poder acabar con esta pandemia lo más pronto posible. No existe ningún medicamento de momento que vaya demostrado o que tenga algún futuro, por así decirlo, cercano, de que vaya a evitar la transmisión del virus. Lo único es el cuidado propio por ahora y la vacunación a futuro. Entonces los invito a todos a vacunarse.